Bueno, pues vamos a iniciar. Entonces, iniciemos con esta pregunta. ¿Qué es lo que contrista un corazón? ¿Qué es lo que contrista un corazón? Todavía no les voy a dar el título porque de aquí de lo que vamos a estar leyendo, de aquí va a salir, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué es lo que contrista un corazón? Pudiera ser una mala noticia, una enfermedad, un problema de deuda, un rompimiento de noviazgo o un matrimonio, la pérdida de un ser querido. ¿Pero qué crees? Todas estas cosas las conoce el Señor. Sabe la aflicción que causa uno de este tipo de situaciones en cada ser humano. Él conoce completamente lo que causa este tipo de aflicción y contristación en nuestro corazón. Ok, entonces vamos a ver una parte tan importante en nuestra vida donde estamos viendo que Pablo hace su conversión y vamos a entender esta parte de cómo nos va a llevar el Señor a ver una aflicción, algo que contrista, pero que también el Señor la usa para crecimiento de cada uno de nosotros. Acompáñame por favor a nuestro primer versículo, el cual va a ser nuestro versículo base. Este se encuentra en Hechos 9:10, por favor. Este versículo ya lo hemos escuchado, pero hoy vamos a desmenuzarlo y vamos a comprender lo que Dios nos quiere hablar a través de este versículo, ¿sí? Vemos que aquí ya Pablo, ¿sí?, ya fue confrontado, ya se le apareció el Espíritu Santo, ya está siendo transformado, y vemos esta parte tan importante que nos va a llevar a entender también lo que a veces nosotros nos cuesta hacer, ¿sí? Acompáñame pues, dice así la palabra de Dios, Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa a Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. 12. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algún día con los discípulos que estaban en Damasco. Ya habíamos escuchado esta historia, pero ahora vamos a entender el contexto de lo que la enseñanza hoy nos va a llevar en esta tarde. Pongamos atención en esto y pon atención a lo que te voy a decir. Dios ve la obediencia antes que nuestra tristeza, y luego viene su respuesta. Te lo vuelvo a repetir. Dios ve la obediencia antes que nuestra tristeza, y luego viene su respuesta. Y es lo que está pasando aquí en esto que estamos leyendo, y vemos que en este relato tiene 3 áreas. Apúntalas. Obediencia, 1. 2. Miedo y tristeza. 3. Respuesta y resultado de Dios. La vuelvo a mencionar. 1. Obediencia. 2. Miedo y tristeza. 3. Respuesta y resultado de Dios. Ahora te digo el título de esta predicación: una obediencia que contrista. Una obediencia que contrista. Sí, vamos a experimentar muchas veces que el obedecer la palabra de Dios, el hacer las cosas como el Señor las quiere, que es lo mejor para nosotros, te va a contristar el corazón.
Vas a entrar en un área, ¿sí?, donde tal vez tú creas que estás en lo correcto, pero el Señor te va a llevar a esa dirección donde lo que Él tiene para ti es mucho mejor. Bueno, vamos pues a desmenuzar este versículo que estábamos leyendo. Y fíjate que dice en el versículo 11, inicia con un levántate. Pon tus ojos ahí en el 11. Dice al principio, y el Señor le dijo, levántate. Vean esta connotación, levántate. Esta palabra en su significado en hebreo significa erguido, a la lucha, ataca. Es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Le dice, ve y levántate, erguido, a la lucha, atacar. Bueno, entonces, y lo emplea de esta forma, ¿sabes por qué? Dios tiene autoridad sobre sus hijos. Y no espera que ninguno de sus hijos, en cuanto el Señor hace un mandato en la vida de cada uno de nosotros, tal cual lo hace con Ananías, ¿sí?, no espera cuestionamientos. No espera ningún cuestionamiento por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos pediría algo que acabe con nosotros mismos. Nunca lo haría. Nunca haría eso. Pregunta, ¿Dios ha puesto algo en nuestras vidas para terminar con nosotros? No. ¿O deja que pase algo para sacarnos de alguna situación de la iglesia? No, tampoco. ¿O con qué intenciones nos ha puesto para que podamos salir adelante? ¿Acaso los talentos que nos dio el Señor fueron puestos para llenar la iglesia? Y terminemos cada uno de nosotros frustrados porque nuestro talento no lo logró hacer. El llenamiento de la iglesia, ¿sí?, no es porque tu talento esté atrayendo gente, mi hermano. ¿Por qué? Porque te miras frustrado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que una iglesia venga buscando la palabra de Dios, venga buscando ese alimento? La sana doctrina. La sana doctrina y el ser hacedores de la palabra es lo que usará Dios de ti y de mí, para que entonces la sana doctrina sea aplicada por medio de la transformación de sus congregantes y entonces se dé este llenamiento tanto del Espíritu como de la presencia de Dios en su iglesia, en un mismo cuerpo. Ok, entonces vemos que en esta parte que estamos hablando, donde Dios no nos ha puesto algo que termine con nosotros. Y si no, fíjate lo que vamos a comprender ahorita en lo que sigue más adelante, que nosotros estábamos muertos en pecado. Esto lo menciona Efesios 2:5, no lo busques. En Efesios 2:5 nos dice que nosotros estábamos muertos en pecado, entonces Él nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces dime, ¿por qué Dios te pondría algo que termine contigo? ¿O te daría algo para que te cause aflicción? Nada de lo que el Señor hace en la iglesia es una carga. Si alguna vez tienes alguna dificultad con algún hermano, si tuviste, no sé, algo, no es para que te lo lleves a tu casa. ¿Por qué? Porque créelo, esto va a crecer en tu mente y va a dañar tu corazón. Entrégaselo al Señor inmediatamente, ¿sí? Bien lo dice nuestro Señor Jesucristo, echa tus cargas en mí, que yo te haré descansar. Pero ¿cuáles son esas cargas? Cual sea, cualquiera de ellas, ¿sí? Cualquiera de ellas. Bueno, continuemos pues comprendiendo este estudio. Vamos por favor ahora a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Y fíjate lo que vamos a encontrar en este versículo donde Pablo nos sigue hablando. 1 Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, estamos viendo en esta parte lo que el Señor nos quiere mostrar al respecto de las pruebas, ¿sí? Entonces, fíjate lo que dice aquí. Pruebas, peirazo en hebreo, con Z, peirazo, ¿sí? Y es poner
a prueba o probar. Poner a prueba o probar. Entonces, ¿cómo leeríamos este versículo que acabamos de leer? Sería así: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, todo lo que hace es para que los hijos de Dios salgan aprobados. Entonces, en este relato que estamos viendo de Ananías, donde el Señor le está mandando, ¿cuál es la intención de mandarlo? Bueno, pues vamos pues a seguir leyendo en nuestro versículo base, que es el 9 en el 13. Vamos al 13, por favor. Dice así, Hechos 9:13, permítanme. Dice así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Vemos que en esta parte Ananías expresa miedo por ir a donde se le fue indicado, pues conocía bien a Pablo. ¿Tú qué hubieras hecho? Imagínate que vienen del Cerezo de Acapulco a invitarnos a Vida Nueva, a que vayamos a evangelizar a los de la cárcel. Y te digan: esta área a los asesinos, y de esta área la mitad los violadores, y de esta área, de aquel área, los secuestradores. ¿Cuál escogerías? ¿Quién diría yo? Bueno, pues eso también lo pensó Ananías cuando dijo: Señor, pero este señor es un mochaorejas. ¿Cómo me mandas a mí allá? O sea, imagínate esa área. Y no tienes otro modo más que, ¿sabes qué? Que obedecer. Tenemos que obedecer, ¿sí? Entonces, vemos aquí en esta parte que algo causó en Ananías. ¿Miedo? Sí, pero también, ¿qué crees? Tristeza. También le causó tristeza. En el 15, fíjate lo que dice nuevamente. Le dice nuestro Señor Jesús: ve. Nuevamente le dice: ve. Oye, pero Señor, te acabo de explicar lo que es este tipo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo en esta área no tomó en cuenta todo lo que dijo Ananías? Sino simplemente le dijo: ve, ataca, adelante. Entonces, Ananías dice: Señor, te estoy diciendo que ese tipo es malísimo. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo llegue? Bueno, pues de aquí salió el título. Ve, porque instrumento me es este. ¿Sí? Instrumento me es este. ¿Sí? De la predicación habrá ocasiones en que obedecer contristará tu corazón. Sí, mis amados hermanos, habrá ocasiones que el Padre te dirá: este hombre no es para ti. Esta varona no es para ti. Este varón no es para ti. Este trabajo no es para ti. Señor, pero es que aquí gano muy bien. Sí, pero yo no te voy a dar algo que te saque de la iglesia, que te aparte de tu esposa, que te corte la comunicación con tu familia, y menos de tu servicio. Dios no haría eso con ninguno de nosotros. Ve bien tu vida, mis hermanos, dónde estamos parados, viviendo conforme a mi voluntad, aún como cristiano. Entonces, ve el detalle de lo que te va a pedir el Señor en obediencia y que va a contristar tu corazón. Sí, lo va a contristar. Porque lo que tú crees que es bueno para ti, el Señor ya vio varios años adelante de ti. Y esta persona no es para ti. Este trabajo, ese negocio. Y tienes que dejarlo. ¿Qué va a causar en ti? ¿Enojo o tristeza? Por obedecer la palabra de Dios. Y hay veces, mis hermanos, que este tema no nos gusta.
Es que yo ya le invertí a este negocio. ¿Lo pusiste en manos del Señor? ¿Le preguntaste antes de pensar todo lo que le invertiste, para qué era? ¿Le dijiste, le pediste opinión al Señor? No, pues no. Entonces dime, ¿cómo esperas que fructifique? Entonces ese negocio no es el Señor. Y como Ananías, Señor, pero es que mire, ya invertí, ciérralo. Pero Padre, mira, no viene mucha gente, pero ciérralo. ¿Cuál sería nuestra actitud o nuestra reacción? Entonces vemos en esta parte que Ananías se siente contristado porque ya puso su argumento cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo que este era un tipo que tenía hasta permiso de matar cristianos. Imagínate cuando le dice nuevamente nuestro Señor Jesucristo, ve. Imagínate la cara de Ananías. Nada más agachó su cara y fue a donde se le dijo que tenía que ir. Para llegar a Saulo, a Pablo, no estaba solo, estaba su guardia afuera. ¿Tú qué hubieras hecho? Hubiera sido escondidito y, híjole, no, de seguro en cuanto me agarren, no me van a dejar ni llegar a Pablo. En cuanto vaya caminando, los soldados van a preguntar, a ver, ¿tú qué? No me van a dejar llegar a Pablo. ¿Acaso el Señor me mandó para que mueran en manos de estos tipos? ¿Acaso mi Señor me está mandando, este era mi destino, morir en manos de los soldados romanos? Entonces, ¿por qué ha decidido el Señor mandarme cuando yo le di mis argumentos? Entonces, cuando nuestros argumentos, mis hermanos, creemos que son los correctos, pregúntate, ¿es lo que Dios quiere para tu vida? ¿Una mejor vida económica? ¿Un mejor trabajo? ¿Un mejor sueldo? ¿Un matrimonio excelente? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Entonces Dios nos va a llevar a esta área, hermano. Dios nos va a llevar a esta área para mostrarnos cuáles son sus planes perfectos. Entonces, vemos aquí una obediencia que contrista. Y este es el título de esta prédica. Una obediencia que contrista. Entonces vemos que Ananías se ve afligido en esta parte. Se quedó callado y obedeció. Y este es el distintivo de un hijo. Es el distintivo de un hijo. ¿Por qué? Dios es que dice quién suba y Dios es que dice quién se baja. Dios pone reyes y Dios quita reyes. ¿Sabes quién lo tenía bien presente? Acompáñame a Job 23, por favor. Vamos a Job y que Él nos diga cómo conoció a nuestro Padre Celestial. Job 23, 13 y 14. Dice así: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, ¿y qué dice? E hizo. ¿Irá a cambiar los planes el Señor de lo que tiene contigo? ¿Lo vuelvo a leer? Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Quién lo hará cambiar si Él ya determinó lo que tiene para nuestra vida? Sí. Entonces vemos de los puntos que acabamos de leer, ¿sí?, que el segundo punto es que el miedo, ¿sí?, esta palabra en hebreo, phobos, significa temor, respeto, reverencia. Esto es lo que sintió Ananías. Temor, respeto y reverencia. ¿A quién? ¿A Pablo o a nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú a quién crees? ¿Por qué crees que obedeció? ¿Tuvo temor de Pablo
o tuvo temor de Dios? ¿Respeto a Pablo por cómo era o respeto a Dios? ¿Reverencia a Dios o humillación a Pablo? ¿Por qué crees que fue? Por obediencia. Por obediencia fue Ananías. Vamos a nuestro versículo base, por favor, al 9:13. Seguimos en Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y vemos que le dice: aún aquí tiene autoridad. Por favor, dime a hacer otra cosa menos esto, porque voy a acabar en sus manos. Entonces, vemos la tristeza que causa a Ananías esta situación y lo perturba. Y entonces esta obediencia, ¿qué causa en él? Lo contrista. No puede comprender que lo estén llevando a un lugar donde quede de por medio su vida, más conociendo a los soldados romanos. ¿Se acuerdan de la época de la guerra de los alemanes, de Hitler? Fíjense lo que pasaba ahí. Hitler le decía: acaben con los judíos. ¿Cómo? Eso no sé. Pero quiero que acaben con ellos. Entonces la maldad que había dentro de estas personas, ¿sí?, no era la de Hitler. Era la de ellos mismos para llevar a cabo la orden. Entonces, ¿quién creen que le decía cómo deben de torturar los romanos a sus enemigos? Águila. ¿Sí cayó Águila? Híjole. Bueno, pues entonces vemos en esta parte que el área que más temía la gente no era la orden de agarrar tanto a aquellos que predicaban a Cristo, sino en el modo que empleaban la tortura en cada uno de ellos. Ese era el temor de los discípulos. Ese era su temor. Entonces vemos en esta parte del segundo punto que él tiene miedo de acercarse al Señor. Ahora vemos la tristeza. Nuevamente le dice nuestro Señor: ve, porque instrumento me es este para llevar el evangelio. ¿Sí? Instrumento me es este para llevar el evangelio. A ver, espérame. Imagínate que iba caminando Ananías. Instrumento me es este, Señor. ¿Pero qué, no es este un asesino? ¿Cómo puede un asesino ser tu instrumento para darte a conocer a los reyes de Roma y tanto al pueblo de Dios? O sea, ¿cómo? ¿Te imaginas lo que pasaba por la mente de Ananías? Instrumento me es este para llevar el evangelio. Entonces, ¿qué pensaría Ananías? Bueno, entonces, al momento de que me atrapen y yo muera, él va a ocupar mi lugar. ¿O cómo va a ser? ¿No te ha pasado? Y bueno, si yo pierdo mi trabajo, ¿quién va a quedar en mi lugar? De seguro van a traer a otro. Pero ya me mandó a hablar el gerente, ya me mandó el patrón. Y nada más estás pensando. Y Dios tiene un plan perfecto aún con tu despido. Dios tiene un plan perfecto aún de haberte bajado. ¿Habemos aquí servidores? ¿Hay servidores aquí? A ver, levanten su mano los servidores. Amén, gloria a Dios. Apenas se nos compartió por medio del WhatsApp a los servidores, y para que escuchen los que todavía no están sirviendo, ¿sí?, un reglamento. Y en ese reglamento decía algo maravilloso, que la banca. Normalmente la banca se le da a alguien que ha fallado, que ha cometido un error, que ha pecado, ¿verdad? Pero también dice ahí que también se le puede dar la banca para probar. ¿Para probar qué? Su fe y su amor por la obra de Dios y para su crecimiento espiritual. Entonces, si viene alguien a decirte: ¿sabes qué? Hoy no vas a servir,
perdón, hoy te vas a sentar, dime qué vas a hacer. Oye, pero ¿por qué me sientas a mí si yo soy el que menos fallo? Y aquel que mira nada más anda pajareando, a ese sí lo quieres poner a servir. Oye, ¿por qué? Y no a mí. ¿Qué hizo Ananías? Se quedó callado. Un siervo de Dios no exhibe su problema ni su inconformidad. Un siervo de Dios se queda callado y se sujeta. Sea la consecuencia que sea, se queda callado. No anda exhibiendo su problema con nadie. Porque es voluntad de Dios estar arriba o estar abajo. Y esto lo tenía y lo acabamos de leer en Job. Entonces vemos esta parte, sí, que a veces a nosotros nos cuesta entender o nos cuesta sujetarnos. Nadie de nosotros es indispensable. Solamente Dios. Y si hoy estamos aquí, no es por casualidad. A nosotros nos pasan diosidades, no casualidades. Y eso lo debemos tener muy presente todos y cada uno de nosotros, tanto los servidores como los que se congregan en esta iglesia. Entonces, vemos en esta parte que nos enseña qué es lo primordial en nuestra vida. De ser respuesta y resultado de Dios. Respuesta y resultado de Dios. Vemos que los planes de Dios van más allá de lo que podamos comprender. Y cuando le dice a Ananías, instrumento escogido me es este, también lo puede ser otro. Qué bueno que eres bueno en lo que haces. Qué bueno que haces muy bien. Qué bueno que obedeces. Qué bueno, pero ¿qué crees? También hay que dar la oportunidad a otro que también el Señor tiene preparado para que crezca. Y muchas veces no se le va a pedir al nuevo que entró o al nuevo que inició, siéntate. ¿Se le va a pedir a quién? Al más maduro. Al más maduro se le va a pedir que haga, que vaya, que se siente, que ponga, que quite. ¿Por qué? Porque es el que está más conocido en la obediencia del Señor. Y este es el que va a ir. Vimos al principio del relato que nuestro Señor Jesucristo le habla a Ananías y le dice: Ananías. ¿Qué contesta Ananías? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y observa los planes de Dios. Pongamos atención a esto. ¿Habrá aquí algún hermano que la intención era irse de la iglesia y el Señor vino y lo puso a trabajar en ella? ¿Habrá aquí un hermano que esté orando porque tenga paz y el Señor viene y trae más atribulación a su vida para enseñarle que debe de confiar en Él y entonces tendrá paz? ¿Quién iba a pensar eso, no? Señor, ¿sabes qué? Me voy de esta iglesia. No hay pastor y creo que no es correcto que siga aquí. Y el Señor viene y le dice: ah, sí, pues ahora te quiero poner a trabajar. Señor, ¿pero qué no te dije que ya me iba? Ponte a trabajar. Y como Chavo del 8, ¿no? Bueno, está bien. Y te pones a trabajar. ¿No? ¿Por qué nos llama hijos? ¿Porque estás bien chulo? ¿Por qué nos llamará hijos? Una vez una persona me preguntó: ¿ustedes por qué se llaman hijos de Dios? Si todos somos hijos de Dios. Le digo: a ver, espérate. Imagínate que tú vives en un hogar, pero tú como hijo, te gusta robar, te gusta el alcohol, te gusta fumar y le causas muchos problemas a tu papá. Entonces el papá te dice: ¿sabes qué? No más. Retírate. ¿Eso es ser malo? No. Para que veas la consecuencia de lo que haces. Entonces, si este hijo quiere regresar a casa, ¿qué crees que le va a decir papá? ¿Ya te compusiste para que yo te deje entrar a la casa? ¿Ya te sanaste para que puedas regresar a casa? ¿Ya dejaste de agarrar lo que no es tuyo para que puedas
¿entraré en mi casa? Y este me contestó, no, pues ese nunca, entonces no puede ser hijo. Necesitas a nuestro Señor Jesucristo en tu vida para que te muestre cuál es el verdadero camino. Y así cada uno de nosotros. Nadie puede ser hijo si no da testimonio de su transformación en el Espíritu. Entonces, ¿qué haría nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros para mostrarnos por qué somos instrumentos? Imagínate que te dijeran, Gerardo, ¿qué le contestarías? Vete por las cocas. Ah, ¿verdad? Si ni 2 veces, dice, me iba, ¿no? Bueno, pues así, mis hermanos, Dios habla a nuestras vidas y nos pone áreas diferentes para que comprendamos su propósito, no nuestro propósito. Leemos la palabra de Dios con la fe y la confianza de que por medio de ella seremos guiados e instruidos. Sí. ¿Para qué? Para comprender el propósito de Dios, para que cuando Él venga o Él te pida algo que hacer, ¿sí? Por medio del pastor, por medio de tu líder, por medio de tu autoridad, ¿qué crees? Tú obedezcas, aunque ésta te cause dificultad para obedecer. Y esto lo aplicamos todos los cristianos en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en nuestra iglesia. No nada más en nuestra iglesia. Nos enseñaba nuestro amado pastor que de quién podías recibir consejo. Nada más de alguien mayor que tú. O sea, si tu esposa te da un consejo, no lo vas a tomar. Si tu hijo te habla y te dice, oye papá, ¿sabes qué? Como que aquí esto no cuadra, no lo vas a escuchar. Entonces, ¿qué estamos haciendo, creciendo para seguir avanzando? Entonces, vemos en este relato de Ananías, ¿sí? Las cosas que él confronta y enfrenta a través de la situación que va a suceder cuando llegue a la presencia donde está Pablo. Vamos por favor a Jeremías 29. ¿Me lo puedes poner en las pantallas, por favor? Jeremías 29, 11. Y fíjense lo que dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperamos. Pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, entonces, cuando Ananías es enviado a Pablo, a este león feroz, ¿qué crees que ya había hecho Dios? Ya le había amarrado las manos, ya le había sellado la boca y le había quitado la vista, para que cuando llegara Ananías no hubiera problemas para ser recibido. Es más, ya tenía el nombre de Ananías en su pensamiento, ya había la orden de que él pasara sin ningún problema. Dios no nos va a mandar a un lugar donde Él ya preparó lo que tiene para ti y para mí. Sea un trabajo, sea una enfermedad, sea una deuda. Él te dice, ve y haz las cosas bien, que yo ya arreglé la situación. Confía. Los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para el fin que Él espera, que nosotros esperamos. La misericordia de Dios se acerca cada día más a sus hijos. Dice que para daros el fin que esperamos, no que Él espera. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la obra de Dios, ¿sí?, va a ser perfecta y agradable para nuestra vida. No va a ser en el modo que queremos, pero sí va a terminar como yo creía. Y esto nos lleva y nos encausa, mis hermanos, a que, ¿sabes qué? Señor, yo quiero un carro, Señor, me lo voy a comprar, Señor, me voy a empezar a ahorrar. Y llega el carro pero este no era el que yo quería. Pero querías un carro, ¿no? Sí, pues ahí está. Este puedes pagarlo. En este puedes aprender a manejar.
En este puedes andar. El fin que esperabas era ese. El modo, de eso se encarga el Señor. Igual, un matrimonio. Señor, me quiero casar. Me quiero casar, Señor. ¿En serio te quieres casar? Sí, me quiero casar. Ok, pero ¿sabes qué? Yo quiero con fulanita. Espérate, ¿qué? No. ¿Cómo? No, no es ella. Pero no, no es ella. Sí te vas a casar, pero no con ella. Espera, yo te voy a decir cuándo. El modo que yo espero sí es casarme. ¿Con quién? Pon las manos del Señor. Que Él te dé la dirección de quién va a ser. No por desesperarnos, hagamos algo que después estemos lamentando. No vayas a una agencia a comprarte un carro que después, ¿qué crees? Sea un pesar para ti, en vez de que estés disfrutando, sea un peso para ti, el pago, la mensualidad, y no puedas, y aparte ya no vas a poder disfrutarlo, ¿qué crees? Te vas a amargar. Mejor que sea en el tiempo de Dios, que sea en su soberano tiempo. Ahí dice en el versículo, sí, que estamos leyendo de Jeremías, que es bueno para nosotros que Él tome el control de nuestras vidas, que tome el control de nuestras decisiones, que es bueno y perfecto y agradable, que va a terminar, sí, como nosotros esperamos, sí, pero no como nosotros lo queremos. Entonces vemos el resultado de lo que Ananías se hizo tantas cosas en su mente. Imagínate el caminar de Ananías cuando le dijeron, ¿sabes qué? Ve, no sé tú, pero ¿sabes qué? Yo me hubiera volado una uña, me hubiera tropezado, me hubiera perdido antes de llegar. La verdad. Y a veces nos pasa, no necesariamente que suceda algo, ¿qué? Te dan la fecha para ir al hospital y ¿qué crees? Híjole, no, pero bueno, se me perdió la hoja por temor a que te den una mala noticia. Y el Señor ya lo tiene preparado todo. Todo lo tiene preparado el Señor, ¿sí? Vamos por favor a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Veamos esta parte de pedimentos. Dice así la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo la ves? Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La palabra gemido significa sonido esforzado con el que se expresa dolor, pena o placer. La Biblia dice que Él intercede con gemidos indecibles, o sea, cuando Él está intercediendo por ti, no solamente sabe pedir cómo pedirlo y cuándo pedirlo. Además, el Espíritu Santo siente dolor, siente tu angustia, siente tu preocupación. Se pone en tus pies. Todo lo que tú estás pensando, la aflicción, todo lo que está pasando por ti, el dolor, Él también lo está experimentando. Por eso el Señor conoce bien por lo que tú pasas. ¿Por qué? Porque está experimentando lo que tú estás sintiendo. Y entonces viene el Espíritu Santo y así va y así le clama al Padre. De la misma manera de tu aflicción, de esa misma manera va a hablarle al Padre. ¿Dónde entran este tipo de aflicciones? Ay, Señor, Padre, por más que te he pedido que deje este hombre, mira, mancha toda la taza. ¿Ese? ¿Ese es un pedido llorando? Es lógico que no, mi hermano. Señor, este hombre, mira, ya le dije y no entiende que se bañe más seguido, pero ay, papá, ayúdame. Pedid y pedid mal, ¿por qué? Pides para tus deleites. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo para que pueda llegar este pedimento a la presencia de Dios?
la angustia de tu matrimonio, la angustia de tus hijos, la angustia, ¿sí?, de que tal vez estás pasando por dificultades económicas. Entonces, créelo. Lo que tú sientes, si es que tienes tú el Espíritu de Dios, de esta manera está clamando el Espíritu Santo al Padre. Esto lo hizo Ananías. ¿Sí? Señor, que en lo que voy, si muero en las manos, Padre, que aún ellos sean el propósito para que yo llegue a tu presencia. Señor, que este dolor que voy a sentir por lo que pudiera pasar, Señor, sea un pago por lo mal que fui, pero para glorificar tu nombre. Entonces el Espíritu Santo vio el temor que llevaba a Ananías. Por eso puso antes un pretexto de todo el argumento de lo que estaba pasando por su vida. Entonces, vemos que el Espíritu Santo, mi hermano, va más allá de lo que tú pudieras entender, cómo le habla al Padre. Este está contigo en todo momento. Aun cuando pecas, Él está ahí. En el área que estés fallando, el Espíritu Santo ahí está. No participa, pero sí se contrista. Y ahora está llorando, no por ti, por Él mismo. ¿Por qué? Porque ya eres salvo y estás pisoteando la sangre de Cristo. Vamos rápido, por favor, a Juan 11:31 y veamos este relato maravilloso. Juan 11:31, este ya lo hemos visto. Vamos a ver donde el Señor Jesucristo levanta a Lázaro. Y fíjate lo que vamos a aprender el día de hoy. Dice así, Juan 11:31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Estamos viendo que aquí Lázaro ya murió, aquí todavía el Señor Jesucristo apenas va en camino para aquel lugar, ¿sí? Pero cuando se entera que Lázaro está muy grave, nuestro Señor Jesucristo todavía agarra, me dice que tengo 3 días para llegar. Y se vuelve con otras personas. Y aquí ya Marta, la hermana de Lázaro, ya está, que no aguanta el dolor. Y observen lo que dice más en el siguiente. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, a verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y Jesús qué? Lloró. ¿Lloró porque le dolía a Lázaro? Él sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró? Porque vio a su hermana afligida, adolorida, compungida. ¿Y quién era Jesucristo? Era Dios, era el Padre y el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Llora con nosotros al ver un dolor como el que estaba experimentando Marta y María. Entonces el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros, más cuando tenemos que obedecer y nos contristamos porque esa obediencia nos va a llevar al siguiente paso, a ser instrumentos de Dios, a ser guiados como instrumentos de Dios para el propósito de Dios. Y el Espíritu Santo va a estar con nosotros en la preocupación, en la tristeza, en nuestra angustia, pero no nada más en ella, sino clamando al Padre, Señor, tiene miedo. Señores, mira, le aflige esta situación. Padre, contempla su sufrimiento. Señor, que le está costando trabajo obedecer lo que le estás pidiendo. Le está doliendo, Señor, dejar lo que le pidiste que le dejara. Está obedeciendo, pero
está muy contristado. Eso está haciendo el Espíritu. Eso nos está llevando. Entonces, vemos que cuando llega Ananías, en el relato que estamos viendo, ¿sí?, que Saulo ya está, ¿qué? Pudiéramos decir, amaniatado. Y cuando llega Ananías, ¿qué dice? ¿Quién dijo miedo? ¿Qué hubo? ¿Cómo la ves? Volvamos aquí a Hechos, por favor. Hechos 9:17. ¿Dónde estamos? Dice así. Entonces Ananías entró en la casa poniéndole los... Perdón. 17. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde quedó el temor y toda su angustia de Ananías? Ya se había apartado. Ya llegó confiado, se metió hasta la cocina donde estaba Saulo, postrado, y ahí le llevó el mensaje. Así el Señor va a usarnos a cada uno de nosotros en esos momentos donde te pide que obedezcas, y que cuando tú obedezcas, mi hermano, mi hermanita, cuando tú obedezcas, entonces, ¿qué crees? El plan de Dios se va a llevar a cabo en tu vida. Se va a llevar a cabo en tu vida. Entonces, vemos, mis hermanos, que sí, a veces obedecer nos duele, nos contrista el alma, nos entristece, pero es lo mejor que nos pudo haber pasado, que lo que el Señor te está pidiendo, lo tienes que llevar a cabo. Es bueno para ti, es bueno para ti. Y termino con en el 19. Habiendo tomado el alimento, recobró fuerzas Pablo, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Viste? Al principio hubo miedo, pero hubo obediencia. Hubo tristeza, pero había un propósito. ¿Cuál? Que se llevara a cabo el plan perfecto de Dios. ¿Estás preparado para hacer este plan perfecto de Dios? ¿Estamos listos para obedecer la palabra de Dios? Aunque me cause contristamiento, aunque me cause tristeza, aunque me sea difícil obedecer la palabra de Dios, ¿estamos listos para obedecer? Ananías creyó y dijo que sí, aún sabiendo que podía ser torturado. Aún sabiendo que podía ser torturado. Quiero que apuntes lo siguiente. ¿Estás listo? Tarea. ¿Sí? Tarea. ¿Estoy obedeciendo el mandato de Hebreos 13, de 15 al 17? Es tarea, ¿eh? ¿Estoy obedeciendo el mandato de Hebreos 13, del 15 al 17? Llévatelo, mi hermano, y ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Es un mandato de Dios. Es algo que va a ser difícil, pero ¿qué crees? Es bueno para cada uno de nosotros. Inclina tu rostro, oremos. Bendito Padre, Señor, gracias porque tú nos muestras, Padre, que lo mejor que podamos hacer es obedecerte. Y obedecerte, papá, a veces nos causará miedo, tristeza, pero sabemos que tenemos una respuesta que solamente puedes tú darnos, Señor. Nos has enseñado en todo lo que es tu palabra, bendito Dios, que a veces somos hijos berrinchudos, que nos quejamos, que queremos exigir o pedirte, Padre, que nos muestre qué está adelante, que nos digas qué va a pasar, como si eso fuese la solución, Señor. Papá, perdónanos, Señor, porque hemos sido hijos desobedientes. Vemos tantito que nos duele o nos contrista y ya no queremos seguir. Queremos abandonar la lucha, queremos abandonar el camino, porque nos desprecian por ser hijos tuyos. Tenemos miedo de que nuestros padres nos dejen por creer en Cristo Jesús,
que perdamos nuestros trabajos porque defendemos nuestra fe en Cristo Jesús. Porque no puedo lograr, Padre bendito, todo lo que yo quiero cuando tú sabes qué es lo que es mejor para mí. Papá, perdóname, porque lo único que me ha acarreado el de obedecerte es tristeza y dolor, Padre, y nadie lo puede salvar ni sanar, solamente mi Señor Jesucristo. Señor, hoy como hijos venimos a ti buscando, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a volver a empezar. Ayúdanos a otra vez, papá, a volver a obedecer, Señor. Tu gran misericordia y tu fidelidad no sea parte de cada uno de nosotros. Y nos ayudes, papá, a entender este camino que tú tienes. Tal vez hagamos como Ananías, Señor, que expresemos, Señor, las cosas que nos están causando un problema y que no las queremos dejar por temor a lo que no sabemos que nos espera. Tal vez vamos a poner argumentos, Padre bendito, para no seguir adelante, Señor, como si tú no lo supieras. Papá, perdónanos y ayúdanos, Padre, a no desistir de soltarnos de tu mano, Padre bendito, porque siempre, papá, siempre que viene un problema, lo primero que queremos hacer es dejar de venir a la iglesia, dejar de buscar a Dios, como si eso fuera una solución cuando es un problema inmensamente mayor. Papá, perdónanos y guíanos, Padre bendito, a obedecer, a entender este proceso, a entender este crecimiento, Señor, para ser instrumento conforme a tu voluntad. Papá, perdónanos y ayúdanos, Señor, a volver a empezar. A volver a empezar, Padre. En tus manos ponemos nuestras vidas, sabiendo, papá, que es lo mejor que podemos hacer. Y si hay alguien de nosotros que no conocía al Jesús de orden, al Padre de misericordia, al Espíritu que consuela, hoy te invito que abras tu corazón y que sea el Espíritu precioso de Dios que entre en tu vida tomando el control para hacerte un hombre y una varona de orden. Papá, gracias, porque tú siempre nos abres las puertas para salir, Señor, de este mundo malvado y perverso que lo único que quiere es destruir mi vida y apartarme de ti eternamente. Señor, hoy reconozco que te he ofendido toda mi juventud, que vivo en desorden, que no he hecho las cosas como tú mandas, por creer que yo tengo la razón o lo hago mejor. Papá, perdóname. Hoy conozco que eres un Dios de orden. Hoy conozco que eres un Dios que va más allá de mi comprensión. Hoy conozco que eres un Dios que tiene planeado algo mejor para mí. Papá, hoy yo te recibo como mi único Rey y Salvador personal. A ti, mi Señor Jesucristo, como mi Rey y Salvador. Ven y toma el control de mi vida y haz de ella, papá, lo que te mejor plazca. Te amamos, te bendecimos, Padre amado, y todo esto, papá, te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.